¿Qué es la Liga del Litoral? ¿Quiénes participaron del llamado Pacto Federal? ¿Qué era lo que verdaderamente pensaba Rosas? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Era federal? Remontémonos a la historia para descubrirlo. Muchos pensaban sinceramente que Rosas pacificaría los ánimos y podría terminar la anarquía con auténtico sentido federalista. Le otorgaron el título de restaurador de las leyes. En realidad, las circunstancias que llevaron a Rosas a convertirse en el hombre fuerte no fueron nada pacíficas. Con la derrota sufrida por Quiroga en la Tablada, se disolvió en agosto de 1829 la Convención Nacional de Santa Fe. Las provincias, con nuevos gobernadores unitarios, se fueron uniendo a través de pactos interprovinciales. Su causa común era la constitución del Estado y organización de la República. El 25 de febrero de 1830, el ejército de José María Paz, que gobernaba en Córdoba, venció al de Quiroga, que había invadido su provincia. Por este motivo, los gobernadores de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja fueron depuestos y suplantados por adictos a Paz, quienes juntos con el de Catamarca formaron el 31 de agosto la Liga del Interior, a la que también se adhirieron Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Eran 9 provincias en total. Por otro lado, los caudillos de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se aliaron con Rosas y suscribieron un tratado el 4 de enero de 1831, creando la Liga del Litoral. También se conoce como el Pacto Federal. ¿Qué es el Pacto Federal? Es importante hablar del Pacto Federal, es una de las cuestiones fundamentales por las cuales se divide prácticamente el país con dichas cuestiones, digamos, entre unitarios y federales. Fue un pacto que dio como ese inicio de transición a la época de Rosas. ¿Cuándo? Bueno, el Pacto Federal se da el 4 de enero de 1831. ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes participan? En fundamental, obviamente, va a participar Buenos Aires. Y por otro lado vamos a tener a la Liga Litoral. Que en la Liga del Litoral van a participar, obviamente, nuestro litoral, que va a ser Santa Fe, Entre Ríos, y también va a participar Corrientes. Este pacto federal estaba en contra de la Liga Unitaria, más conocida también como la Liga del Interior. Las características fundamentales de este pacto es que es un pacto defensivo-ofensivo, es decir, que podían declararle la guerra tranquilamente a esta liga unitaria que se había formado en el interior. Además, se organizaban bajo el régimen federal. Lo que querían con este pacto federal era organizar el país, ¿sí?, dentro de un régimen federal. Hagamos de cuenta que este es el más o menos parecido a nuestro país. Bien, nosotros vamos a tener en este sector lo que va a ser la Liga Federal. Y por este lado, la Liga Unitaria. Bien. ¿Cuál es la función principal del Pacto Federal? La función principal del Pacto Federal es organizar desde acá a todo el país bajo el régimen federal. ¿Sí? Esa es la función principal.
cobrar y distribuir desde la Liga Federal todo lo que se cobra desde la aduana, ellos encargarse de la distribución de todo el dinero. Por otro lado también, permitir la libre navegación de los ríos. Y otra de las cuestiones que es importante destacar porque esta división es por cuestiones básicamente económicas. Nosotros tenemos acá determinados ríos que llegan hacia el interior, la mercadería obviamente llega al puerto de Buenos Aires y para distribuirlos a esos ríos del interior va a haber un monto que se va a agregar, un monto adicional que va a hacer que este interior tenga pérdidas económicas. Al igual, viceversa, si el interior quiere exportar alguna mercadería, lo que va a pasar es esto, ¿no? Que va a tener un importe mayor y obviamente si tenemos que elegir entre qué consumir, si lo que viene de afuera directamente por el puerto o lo que viene del interior, por cuestiones económicas vamos a consumir lo que llega al puerto Río de la Plata. Eso es básicamente todo el Pacto Federal. Es importantísimo en la época de Rosas porque es donde se dividen estas dos facciones que son fundamentales para entender por qué el conflicto o por qué se divide nuestro país en dos bien marcadas o definidas regiones. La Liga del Interior retiró al gobierno de Buenos Aires la facultad de entender en los asuntos internacionales. Rosas, ofendido y enojado, declaró la guerra a Córdoba. Las tropas de Quiroga preparadas en Buenos Aires con ayuda de Rosas vencen a Paz el 10 de mayo y Paz cae prisionero. La verdadera victoria a la Liga del Interior fue el 4 de noviembre en Tucumán. Sometidas las provincias problemáticas, Rosas decidió asegurar el predominio de Buenos Aires sobre todo el país. Reunió a sus principales colaboradores y los instruyó en su plan político, que consistía claramente en subyugar a todas las provincias. Unas palabras del tirano fueron: les haremos sentir la pobreza y nuestra protección les demostrará que no pueden existir sin nosotros. Esta era una ideología unitaria y totalmente de un estanciero. Veía a la organización nacional como la organización de una estancia. En su famosa carta a Quiroga desde la hacienda de Figueroa, el 20 de diciembre de 1834, Rosas describe cómo debe ser una constitución para organizar la nación de esos tiempos. Pero se pone contra su convocatoria inmediata, ya que sancionar una constitución que no tiene posibilidades de realizarse es frustrada de antemano. Dice que es inútil clamar por la Constitución mientras cada provincia no se arregla interiormente. ¿Quién para formar un todo ordenado y compacto no arregla primero las partes que deben componerlo? Testimonio sobre Juan Manuel de Rosas, su sobrino, Lucio Mansilla, escribiría: Lo único que Rosas quería era el poder, con la provincia de Buenos Aires como punto central, y fue así, haciendo gritar viva la federación, siendo esencialmente unitario, como hizo todo el camino. Jerónimo Costas, un militar rosista, le preguntó al tirano en 1852: ¿por qué no pudo constituir el país? Nunca pensé en eso. ¿Y entonces por qué nos hizo pelear tanto? Porque sólo así se puede gobernar a este pueblo. Rosas asumió el poder. En su proclamación al pueblo, el tirano advirtió sobre sus opositores: en esta raza de monstruos no quede uno de nosotros, y que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que nos sirva de terror y esperanto. El Todopoderoso dirigirá nuestros pasos. Esta frase demuestra su crueldad y su idea absoluta de acabar con la oposición, y que él se consideraba proclamado por Dios. Aquí brevemente conocimos algunos indicios de la forma de gobierno de Rosas.
cómo intentó construir la relación con las provincias, que siempre desconfiaron de Buenos Aires. Liga del Litoral, Pacto Federal, ideas unitarias o ideas federales. Aunque no existía una organización constitucional para el país, la Confederación Argentina existía como un hecho, bajo el dominio de Juan Manuel de Rosas. En la edición del video, Leonel Palmeiro. En la edición del audio, Ezequiel Olmos. En la presentación del video, Gastón Miller. Desarrollo del video, voces en off, Ezequiel Olmos y Federico Honrado. La profesora del video, Ivana Galva. Las preguntas a la profesora, Francisco Villagrán. En el papel de Rosas, Leonel Palmeiro. Reseña del video, Francisco Villagrán. Lectura de créditos, Gastón Miller.